Listo. Listo, me avisan, por favor, si se logra ver ya la pantalla. Sí. Bueno, buenos días. Entonces, feliz año para todos. Volvemos a retomar las actividades académicas del posgrado de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana. En la mañana de hoy vamos a tratar entonces la parte 2 de embarazo y enfermedades autoinmunes. Ya habíamos hablado de embarazo en pacientes con lupus, embarazo en pacientes con artritis reumatoide, y el día de hoy vamos a hablar en pacientes con síndrome antifosfolípido. Entonces, síndrome antifosfolípido es un trastorno autoinmune sistémico que se caracteriza por la aparición de trombosis eh, arterial y venosa, y también vamos a tener comorbilidades en el embarazo. Estas comorbilidades en el embarazo van a ser el aborto, parto pretérmino, preeclampsia, eclampsia e insuficiencia placentaria. Pero no solamente vamos a tener manifestaciones trombóticas y manifestaciones en el embarazo, sino manifestaciones no trombóticas en esos pacientes con anticuerpos antifosfolípidos persistentes. Entonces, ¿qué son los anticuerpos antifosfolípidos? Son un grupo heterogéneo de inmunoglobulinas dirigidas contra esos fosfolípidos que están cargados negativamente o con cofactores o complejos fosfolípido cofactor que generalmente se encuentran en las membranas de las células, como los monocitos, los trofoblastos, las células endoteliales y las plaquetas. Todos estos son los anticuerpos antifosfolípidos que tenemos para hacer la detección si sospechamos que el paciente puede estar cursando con un SAP. Dentro de los criterios clasificatorios se incluyeron los tres primeros: anticoagulante lúpico, anticardiolipina IgM y antibetaglicoproteína IgG-IgM, con títulos por encima de 40 o por encima de percentil 99. Dentro de los anticuerpos antifosfolípidos no criterios, los más estudiados son la fosfatidilcerina o los que se unen a los cofactores como la protrombina, la anexina A5, el anticuerpo anticardiolipina, inmunoglobulina A o beta-glicoproteína, inmunoglobulina A. Entonces, SAF lo clasificamos dependiendo o no si se asocia a una patología autoinmune, y también tenemos una forma grave que es el SAF catastrófico. Este SAF catastrófico, por fortuna, es una afectación poco frecuente y potencialmente mortal en el que se va a desarrollar la difusión multiorgánica múltiple causada por esa aparición rápida de la trombosis de los vasos pequeños. Dentro de los criterios clasificatorios preliminares para síndrome antifosfolípido catastrófico, se propone que se cumplan los cuatro criterios siguientes: la presencia de tres o más órganos afectados, que esos órganos afectados estén durante que tengan los síntomas una semana, que se confirme histológicamente la oclusión de vaso pequeño y que tengamos en laboratorio la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Anteriormente teníamos los criterios de Signi para hacer la clasificación. Ya tenemos una actualización muy reciente de EULAR ACR para los nuevos criterios clasificatorios de síndrome antifosfolípido. A pesar de eso, quise traer los criterios de Signi porque nos hablan de otros criterios nuevos de SAF obstétrico que son muy importantes a tener en cuenta, en donde podemos sumar a esos criterios clasificatorios propuestos de la CR EULAR 2023. Entonces, el SIGNE clasificaba como SAF obstétrico tres o más abortos consecutivos antes de la semana 10, al menos una pérdida fetal después de la semana 10 de gestación, o al menos un parto pretérmino antes de la semana 34 debido a preeclampsia, eclampsia o insuficiencia placentaria. Todo esto debía estar asociado con criterios de laboratorio medido en dos pruebas con al menos 12 semanas de diferencia de anticoagulante lúpico, anticardiolipinas o antibeta-glicoproteínas IgG-IgM.
Para la mortalidad obstétrica relacionada con anticuerpos antifosfolípidos, eran pacientes que no cumplían con los criterios clínicos, pero sí cumplían con los criterios de laboratorio. Y dentro de esto nos hacemos varias preguntas porque si verdaderamente tener 2 o 3 sí significaba algo, en donde ellos dicen que 2 abortos inexplicables consecutivos de embriones bien formados o 3 o más no consecutivos o la presencia de preeclampsia después de la semana 34 que haya tenido desprendimiento de placenta, nacimiento prematuro tardío, ruptura prematura de membranas o ese fallo en la implantación recurrente inexplicable en la fertilización in vitro. A nosotros nos van a llegar pacientes que han tenido ese fallo recurrente inexplicable y este fallo se define como al menos 3 embriones de buena calidad que haya tenido fallo a esa transferencia. Y dentro de los no criterios para SAF obstétrico, sí se cumplen los criterios clínicos, pero no se cumplen los criterios de laboratorio. Acá ya con respecto a la actualización ya se incluyó la trombocitopenia y ellos tienen en cuenta la anexina A5 y la beta-glicoproteína y anticardiolipina inmunoglobulina A. Entonces, ACR EULAR recientemente publicó los nuevos criterios clasificatorios en donde se definieron 8 dominios aditivos o independientes, 6 clínicos y 2 de laboratorio. Y en el dominio 4 está el dominio obstétrico en donde observamos que también tenemos 3 o más pérdidas consecutivas prefetales. Acá ya hablan de prefetal como menores de 10 semanas o fetal temprana entre la semana 10 y la semana 15. También nos hablan de muerte fetal entre la semana 10 y la semana 36, con ausencia de síntomas de preeclampsia o de insuficiencia placentaria severa. Ya como mayor puntuación nos dan la presencia de síntomas severos de preeclampsia por debajo de la semana 34, al igual que de insuficiencia placentaria con o sin muerte fetal. La diferencia entre 3 puntos y 4 puntos en el dominio obstétrico es que para 3 puntos es o insuficiencia placentaria y para 4 puntos es la presencia de preeclampsia y la insuficiencia placentaria. Entonces, preeclampsia acá la definen como una presión arterial sistólica por encima de 140/90 medida en 2 ocasiones con 4 horas de diferencia y que aparte de eso el paciente debe tener una proteinuria por encima de 0.3 miligramos o 30 miligramos por milimoles o en una muestra de orina aleatoria, o en la tira de orina reactiva la presencia de 2 o más cruces. Cuando ya hablamos de síntomas severos, es cuando esa presión me aumenta a 160, 110, también medida en al menos 4 horas de diferencia en 2 ocasiones, que haya tenido disfunción del sistema nervioso central con cefalea que no responda a tratamiento o que no se explique por otro diagnóstico alternativo, las alteraciones visuales, un edema pulmonar, las pruebas de función hepática alteradas más de 2 veces el valor, lesión renal con una creatinina mayor a 1.1 miligramos por decilitro o trombocitopenia por debajo de 100.000. Con respecto a la insuficiencia placentaria, lo que más se va a observar en esta condición es restricción del crecimiento intrauterino, por lo general por debajo del percentil 10 para la edad gestacional, y es por esto que se debe realizar las pruebas de vigilancia fetal. Dentro de esas pruebas de vigilancia fetal se van a tener anomalías de la forma de la onda de la velocimetría de flujo Doppler, que sugiere la hipoxia fetal, como por ejemplo la reducción del flujo telediastólico de esa arteria umbilical, la restricción grave del crecimiento intrauterino, el oligohidratnios con ese índice de líquido amniótico por debajo de los 5 centímetros o por medición de esa bolsa vertical por debajo de 2 centímetros. Y si se tiene la forma de realizar una histología placentaria, vamos a observar alteración de las arterias espirales utelinas por medio de una vasculopatía de esa decidua en esa placenta.
Vamos entonces a hablar de la epidemiología ahora, ya sabiendo esos criterios clasificatorios. Y existen mujeres con síndrome, con anticuerpos antifosfolípidos asintomáticas sanas en nuestra población, que oscila más o menos entre un 1 y un 5%. Y se puede explicar que las mujeres con malos resultados obstétricos portadoras de anticuerpos antifosfolípidos más o menos está entre un 10 y un 29%. La prevalencia de síndrome de antifosfolípido oscila entre 40 y 50 por cada 100.000 personas, con una mayor relación mujer-hombre, 5,71, y hasta el 40% de los pacientes con lupus van a tener anticuerpos antifosfolípidos positivos. A escala mundial, el estudio más representativo hasta ahora publicado que evalúa el SAG obstétrico corresponde a una corte de 247 mujeres europeas predominantemente de raza blanca, que se le denominó el estudio EURAPS, en quienes las manifestaciones obstétricas más frecuentes fueron la prematuridad y los abortos recurrentes y la pérdida fetal. En Colombia, este estudio realizado por el doctor Carlos Jaime Velázquez, cuyo objetivo fue describir las características clínicas, así como los desenlaces maternos y perinatales en gestantes con síndrome antifosfolípido. Este fue un estudio descriptivo retrospectivo que se obtuvieron muestras entre el año 2010 y el año 2016. Se incluyeron 16 gestantes, de esas 7 pacientes no tenían asociación con otra patología autoinmune y 9 tenían asociación con lupus eritematoso sistémico. De esas 7 pacientes tenían antecedentes de aborto, y de esas 7, 5 tenían en más de una ocasión aborto por encima de la semana 10. La mayoría de los pacientes tenían anticoagulante lúpico positivo, seguido de anticardiolipinas y de beta-glicoproteínas. Y de esas 2 gestantes eran triple positivo y 6 gestantes eran doble positivo. Dentro de los desenlaces más frecuentes eran ruptura prematura de membranas en el 28,6%, y vemos que ruptura prematura de membranas no está dentro de los criterios clasificatorios, pero sí está dentro de las comorbilidades asociadas a SAF. La preeclampsia en un 13,3%, seguido de insuficiencia placentaria en un 11,8%, y que el factor de riesgo más representativo para obtener esos desenlaces fueron la presencia de un lupus asociado, doble o triple positividad. Con respecto a los mecanismos de acciones celulares y moleculares de esos anticuerpos antifosfolípidos para la fisiopatología del síndrome antifosfolípido obstétrico, ellos van a afectar diferentes procesos celulares, desde la implantación de ese blastocito en la mucosa del útero hasta la proliferación y diferenciación del trofoblasto, y va a generarme un deterioro en el crecimiento fetal debido a que se evita la angiogénesis y aumenta la actividad protrombótica. Entonces, ¿cómo sucede eso? Se sucede en 9 pasos. El primer paso que se produce es porque los anticuerpos antifosfolípidos inducen inflamación a través de los receptores TOL tipo 4 en el trofoblasto y en el endotelio y en las células inmunes. También se propuso como principal mecanismo para la producción de esa preeclampsia y de SAP obstétrico son los depósitos de componentes del complemento en el endotelio y en los torfoblastos, que va a producir la formación del complejo de ataque de membrana, lo que produce la muerte celular. Asimismo, también la apoptosis de ese trofoblasto se da porque los anticuerpos antifosfolípidos exponen partículas de reconocimiento de señal que activan en la membrana celular, que activan ese trofoblasto para la inducción de la apoptosis, o por medio de inactivación del óxido nítrico, que estimula la producción de especies reactivas de oxígeno cuando se une el receptor al complejo de beta-glicoproteína. Y también esta perturbación que se produce en este trofoblasto no hace que se activa la célula natural killer, que es crucial para la implantación del embrión. Pero no solamente suceden
cosas en ese trofoblasto, sino también en la placenta, en esa luz de las arterias y las venas placentarias. ¿Con qué? Con la inducción de la adhesión de los leucocitos a esa vasculatura inflamada que hacen que esos leucocitos llamen a los neutrófilos. Cuando llaman a los neutrófilos se produce la formación de netosis en respuesta a esas especies reactivas de oxígeno que me van a aumentar la tromboinflamación y además de eso van a aumentarme la cascada de la coagulación. Acá les traje básicamente para la revisión bibliográfica, este nuevo artículo publicado en el British Medical Journal, muy reciente, noviembre de 2023, para tener en cuenta algunos mecanismos potenciales del síndrome antifosfolípido en las pruebas de laboratorios relevantes y el impacto sobre la trombosis, la inflamación y la morbilidad obstétrica. Pero no solamente vamos a tener condiciones de trombosis, existen también otras manifestaciones clínicas de síndrome antifosfolípido, como afectaciones de las válvulas, principalmente aórtica y mitral, cardiomegalia, la formación de vegetaciones no infecciosas, y esto es endocarditis de Lehmann-Sachs, que se da principalmente en estos pacientes con síndrome antifosfolípido y en pacientes con lupus con síndrome antifosfolípido, la hemorragia alveolar, el edema pulmonar, la necrosis avascular. También observamos cómo existen aumentos de las hiperintensidades de las sustancias blancas, la corea en pacientes con lupus con afectación de esos ganglios basales con síndrome antifosfolípido positivo, el aumento de la presencia de lesión renal aguda, la proteinuria, afectación de las suprarrenales por isquemia debido a trombosis, la anemia hemolítica o la trombocitopenia o el síndrome de EVA, las microangiopatías trombóticas y el lívido racemosa, que son condiciones que hay que observar de otras manifestaciones clínicas para sospecharlas en el paciente. Con respecto al SAF obstétrico, las manifestaciones clínicas las quise dividir en tres fenotipos. Un fenotipo de aborto espontáneo recurrente y pérdida fetal, otro fenotipo mortinato y otro fenotipo de insuficiencia placentaria. Entonces, es bien sabido, como ya vimos en los criterios clasificatorios, ese fenotipo de aborto espontáneo, recurrente y pérdida fetal es una de las complicaciones más representativas relacionadas con la positividad recurrente de esos anticuerpos antifosfolípidos y se explica y explica más o menos una prevalencia entre un 5 y un 20% de esos abortos espontáneos. Y se dice que la falta de una definición clara de aborto espontáneo podría ser la causa de este rango de prevalencia tan amplio. Pero para hablar de eso debemos excluir manifestaciones como endocrinopatías maternas o manifestaciones de el cariotipo embrionario, infecciones, malformaciones congénitas y trombosis. ¿Y esto es por qué? Porque dada la prevalencia de los antifosfolípidos en la población sana y un alto porcentaje de abortos espontáneos en este rango de edad gestacional que es menores de 10 semanas, se debe hacer para pensar en SAF obstétrico como si fuera un criterio de exclusión. Por eso es que ellos nos recomiendan que haya más de 3 abortos consecutivos en la clasificación, ya que si no es posible hacer estas exclusiones, pues se debe sospechar por medio de otros criterios, por medio de la clínica del paciente o por medio de una historia clínica antigua o un reumatólogo experto. Entonces, en este estudio, cuyo objetivo fue analizar las características clínicas, los datos de laboratorio y los resultados maternos y fetales en una corte de 1.000 mujeres con síndrome antifosfolípido obstétrico. Este fue un registro europeo que empezó en el 2010 durante 7 años en 30 hospitales de Europa, donde las maternas cumplieron con los criterios clasificatorios de Signet.
Fueron en total como criterios obstétricos más de 3.500. Dentro de eso fueron más de 2.500 que hayan pasado, o 1.000 que fueron episodios recientes cuando se empezó el estudio. Acá, cuando observan que dice categoría 1, 2A, 2B y 2C, son categorías de los laboratorios donde se procesaron las muestras. Entonces, ¿qué se obtuvo? Observamos que el aborto espontáneo fue lo que más se presentó en un 38.6% de las maternas, seguido de prematuridad. Y vemos que dentro de los criterios clasificatorios que tenemos, la preeclampsia menor de 34 semanas fue en 18.1% de las maternas, la insuficiencia placentaria en un 16.1%, y cuando se asoció prematuridad con preeclampsia fue en un 16%. Y otra condición que se estudió fueron la presencia de hematomas placentarios, que fue en un 1.3%. Entonces, aparte de eso, se determinó en el estudio que las embarazadas que tuvieron tratamiento con aspirina tuvieron una buena tasa de nacidos vivos, un 85%, en comparación con las que no lo tuvieron. Y además de eso, que el anticoagulante lúpico fue el marcador de anticuerpos antifosfolípidos más frecuente. Pasamos ahora entonces al fenotipo mortinato, que está fuertemente relacionado con la positividad de los anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, en este estudio quisieron comparar esos anticuerpos antifosfolípidos en partos con o sin muerte fetal, mediante los sueros maternos, para detectar anticuerpos anticardiolipina IgG-IgM o antibetadoglicoproteína IgG-IgM. Se realizaron en el ensayo 582 partos de mortinatos y 1.547 partos de nacidos vivos. La edad de las maternas la tenían mayor rango en la población, entre 20 y 34 años, y observamos que aproximadamente un tercio de la muestra fueron hispanos, y dentro de ellos la edad gestacional que mayor tuvo pérdidas estuvo entre las 20 y las 23 semanas, seguida de las 32 y las 43 y las 36 semanas, y casi la mitad de la población era nulípara. Entonces, cuando se observaron las mediciones de los anticuerpos anticardiolipinas y beta-2-glicoproteínas, la positividad se asoció aproximadamente 3 veces más de muerte fetal cuando estos anticuerpos estuvieran positivos. Pero cuando se hizo el escrutinio de los mortinatos con todos los nacidos vivos, se vio que la positividad de anticuerpos anticardiolipina IgG se asoció con una muerte fetal del 5% versus el 1% cuando no los tenían, y lo que los anticuerpos antibetados glicoproteína IgG se asoció 1.9% más frente al 0.6% de las maternas que no lo tenían. Entonces, concluyendo, que estos anticuerpos anticardiolipina IgG e IgM se asociaron 5 veces y 2 veces más respectivamente a muerte fetal, y que los anticuerpos antibeta-2-glicoproteína IgG se asociaron 3 veces más a muerte fetal. En este estudio del doctor Alillotas de las 1.000 maternas que les mostré previamente, se determinó que la triple positividad y la presencia también de anticoagulante lúpico se asoció 4 a 5 veces mayor de mortinatos que en las maternas que no lo tenían. Con respecto a el último fenotipo, que es el fenotipo de insuficiencia placentaria, como les mostré en la fisiopatología, es bien sabido que esos anticuerpos antifosfolípidos van a ser inductores potenciales de un ambiente inflamatorio periimplantacional, y puede conducir a esa invasión anormal del trofoblasto en la decidua, promoviendo así ese medio hipóxico y antiangiogénico. Entonces vamos a tener una preeclampsia más temprana, vamos a tener ese retardo en el crecimiento intrauterino, y que la preeclampsia va a producir prematuridad y muerte fetal, por lo que se hace necesario la presencia de pruebas de bienestar fetal.
Entonces, en el estudio de doctora Lillotas observamos que la preeclampsia se presentó en menos de 34 semanas, se presentó en el 14.3% de las maternas, la restricción del crecimiento intrauterino menor de 34 semanas en el 11.6 y el síndrome GEL menor de 34 semanas se produjo en el 2.7. Pero no solamente se produjo en menores de 34 semanas, también se produjo en mayores de 34 semanas a pesar de tener una menor proporción, pero no hay que olvidar que también se puede producir en SAF obstétrico estas condiciones en mayores de 34 semanas. Y vemos cómo en la asociación, cuando asocian prematuridad con preeclampsia o prematuridad con restricción del crecimiento intrauterino o prematuridad con restricción del crecimiento intrauterino con preeclampsia, también se obtuvo en un porcentaje no tan despreciable en la muestra de estas pacientes. Entonces, en este estudio, otro estudio del doctor Cervera, fue una corte de 590, perdón, pacientes con síndrome antifosfolípido obstétrico en más de 580 embarazos. Ellos informaron una proporción menor de mujeres con preeclampsia 9.5, de eclampsia 4.4 y de abrupto de placenta en un 2% de las maternas y también se documentó una muerte fetal menor de 10 semanas en un 35.4% y una muerte fetal tardía por encima de las 10 semanas en un 16.9%. Pero entonces, ¿qué pasa? Nos hacemos esta pregunta y es qué pasa con las mujeres que cumplen solo con los criterios clínicos, pero no alcanzan los valores de laboratorio que se definen para síndrome antifosfolípido obstétrico. Entonces tenemos tres condiciones. La primera es que haya casos con títulos bajos de anticardiolipinas o beta-glicoproteínas, es decir, que no sean mayores de 40 o de percentil 99, o que sea una sola prueba positiva para anticoagulante lúpico, anticardiolipina o beta-glicoproteína, o que solo muestra positividad para anticuerpos antifosfolípidos no criterio. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, en este estudio cuyo objetivo fue estudiar esa utilidad potencial de los anticuerpos antifosfolípidos no criterios en la práctica clínica, fueron 87 pacientes en edades comprendidas entre los 15 y 92 años. Se hizo una distribución de grupos. El primer grupo fueron los pacientes con síndrome antifosfolípido, documentados por criterios de Sidney, que fueron 41 pacientes, equivalente a un 47%. Un segundo grupo, que eran pacientes con SAF seronegativos, que incluyeron el 20%, es decir, 17 pacientes. Un tercer grupo que eran pacientes con anticuerpos antifosfolípidos positivos, pero asintomáticos, 11 pacientes, equivalente a un 13%, y un cuarto grupo que lo dividieron como un primer evento, sea trombótico o obstétrico, que correspondió a un 22%, es decir, 18 pacientes. Observemos que en los grupos sintomáticos hubo pacientes con complicaciones obstétricas. Ellos detectaron todos estos anticuerpos antifosfolípidos. Ahí están los diferentes métodos en donde, por el cual se procesaron y solo se obtuvo positividad para anticuerpos beta-glicoproteína IgA, beta-glicoproteína dominio 1 o antifosfatidilcerina protombina IgG o IgM. Entonces, ¿qué tenemos? Que los pacientes con anticuerpos antibeta-glicoproteína IgA estuvieron presentes en el 51% de los pacientes con SAF o en el 18, y en el 18% de los portadores asintomáticos. No estuvo presente en los pacientes con SAF seronegativo o en los pacientes que tenían un primer evento trombósico u obstétrico, pero sí observamos en la gráfica que estuvo más frecuente este anticuerpo antifosfolípido no criterio en los que fueron triple positivo.
Con respecto a el de beta-glicoproteína dominio 1, también estuvo presente en el 50% de los pacientes con SAF, en el 11% de portadores asintomáticos y en ninguno de los SAF seronegativos o en el de primer evento, y también fue mucho más frecuente en los pacientes triple positivos. Con respecto a el de beta-glicoproteína IgA, vemos que se presentó más positividad de este anticuerpo en los que tuvieron SAF catastrófico en comparación con personas sanas con trombosis venosa arterial o en SAF obstétrico, al igual que sucedió con el de beta-glicoproteína dominio 1, se presentó mucho más en los pacientes con SAF catastrófico en comparación con los otros. Para los anticuerpos antifosfatidilcerina protrombina, estuvieron también presentes en el 43.9% de los pacientes con SAF, en el 5.6% de los pacientes con SAF seronegativo, en el 18.2% de portadores asintomáticos y en ninguno de trombosis o complicación obstétrica primaria. Pero vemos también que se obtuvo más en pacientes con doble positividad o con triple positividad. Y con respecto a los IgM, acá sí se vio que fue mucho mayor en los pacientes con SAF, al igual que en los pacientes que eran SAF seronegativo, pero estuvieron mucho más en los portadores asintomáticos y sí se documentaron también más en pacientes con como primer evento trombótico u obstétrico. Y al analizar entonces los eventos, en comparación con los pacientes que eran sanos, fueron mucho más prevalentes los portadores antifosfatidilcerina protombina IgG, tanto en trombosis venosa como en SAF obstétrico, como en SAF catastrófico, y esta misma proporción se observó en los pacientes con antifosfatidilcerina protombina IgM. Entonces, al analizar la positividad de estos anticuerpos, se observó que la beta-glicoproteína IgA tenía una especificidad del 100%, pero una sensibilidad muy baja, 38.5%, y que el fosfatidilcerina protombina IgM tenía una sensibilidad de un 65 y una especificidad de un 73, pero cuando se sumaban ambos, IgG o IgM, tenían una sensibilidad de un 91 y de una sensibilidad, perdón, del 90 y una especificidad del 91%. Teniendo en cuenta eso, la conclusión a la que llegó el estudio es que se demostró que en pacientes con cuadro clínico altamente sugestivo de síndrome antifosfolípido, pero que persistentemente dieron negativos para esos anticuerpos clásicos, hasta el 40% dieron positivos para menos un anticuerpo antifosfolípido no criterio, mientras que algunos dieron positivo para más de uno. Teniendo en cuenta entonces lo anterior, una prueba de antifosfolípido negativa durante el embarazo no puede descartar un diagnóstico de SAS obstétrico. En tales casos se deben estudiar pruebas no criterio para su implementación en un futuro. Asimismo, los anticuerpos, el anticoagulante lúpico falso negativo puede ser debido a errores en el laboratorio y aumentar así el riesgo de eventos trombóticos u obstétricos recurrentes, y el panel de isotipo IgA sigue siendo controvertido, aunque algunos autores han informado que la positividad de estos anticuerpos pueden estar positivos cuando tenemos IgG o IgM negativos anticardiolipinas. Entonces, por eso, si hay la alta sospecha, debemos también ordenarlos. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál va a ser el momento ideal entonces para realizar esas pruebas de laboratorio mencionadas anteriormente en los eventos trombóticos o durante el embarazo? Entonces, por razones prácticas, se hacen en el momento en donde ocurrió el evento, con pruebas confirmatorias. Según los criterios de cine, pues 2 semanas después de esto, pero ya vemos que los nuevos criterios clasificatorios los podemos realizar hasta 3 años después del primer evento. Pero entonces, ¿qué sucede cuando ocurre un evento trombótico o un evento adverso en el embarazo? Hay aumento de reactantes de fase aguda como la PCR, el factor 8, el fibrinógeno, y en estos momentos agudos puede haber un aumento de anticuerpos anticardiolipinas
transitorios, al igual que el anticoagulante lúpico, por lo que se recomienda repetir una vez el paciente esté estable. Y con respecto al embarazo, puede haber fluctuaciones dependiendo de la edad gestacional. Entonces, ¿qué sucede en el embarazo? En este estudio, cuyo objetivo fue medir la variación de los niveles de anticuerpos antifosfolípidos durante el embarazo para determinar si su variación afectaba pues, los resultados en el embarazo. Fue un estudio prospectivo, multicéntrico, en donde se midieron anticuerpos anticardiolipina, IgG y IgM, y antibeta-2-glicoproteína, IgG e IgM, y le dieron positividad por encima de 40 unidades. Fueron 152 pacientes con anticuerpos antifosfolípido positivo, el 57% era SAF no asociado a patología autoinmune y el 36% fueron asociados a lupus. Entonces observamos cómo los pacientes que fueron positivos, que son estas dos gráficas superiores al momento del embarazo, los anticuerpos anticardiolipina IgM disminuyeron en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo y subieron después del parto, al igual que sucedió mucho mayor con los anticuerpos anticardiolipina IgG. Pero miren lo que sucedió con el anticuerpo antibeta-2-glicoproteína IgM. Disminuyó considerablemente desde el segundo y el tercer trimestre, incluso permaneció disminuido en el posparto, y eso sucedió en menor medida con los anticuerpos antibeta-2-glicoproteína IgG, pero igualmente disminuyeron y subieron después de el parto. En los pacientes que eran anticuerpos anticardiolipina negativos, cuando se hizo la medición, ocurrió exactamente lo mismo. Disminuyó durante el segundo y en el tercer trimestre. Principalmente esta modificación se observaron más en los pacientes con anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína y subieron en el parto. Por lo que se concluye que los resultados sugieren que en las mujeres con anticuerpos antifosfolípidos con o sin lupus se debe medir estos anticuerpos antifosfolípidos al principio del embarazo y no es necesario repetir estos anticuerpos durante el paciente en embarazo, porque pueden disminuir más o menos en un 15% de las maternas en el tercer trimestre y un 10% en el segundo trimestre. Entonces, el momento exacto, si lo queremos medir después del parto, es 3 meses después de que hayan tenido el parto. En esos pacientes con la morbilidad obstétrica relacionada con anticuerpos antifosfolípidos, es decir, que cumplen los criterios clínicos, pero, perdón, que no cumplen los criterios clínicos, pero sí cumplen los criterios de laboratorio, lo que realmente nos quedan son preguntas. Y es preguntarnos si es tan diferente tener 3 abortos en embriones normales a la semana 9 de gestación o sufrir una pérdida fetal a la semana 10, y si este mismo razonamiento se puede aplicar para la preeclampsia. Si es lo mismo tener una preeclampsia menores de 34 semanas de gestación o a las 34 más 4 días, o incluso si se diagnostica después de la semana 34 de gestación o en el puerperio. Pasando ahora para determinar esos perfiles de riesgo y puntuaciones en el SAG obstétrico, pues tenemos 4 perfiles de puntuación. Aún no están bien establecidos en la actualidad, pero tenemos el Global para síndrome antifosfolípido, tenemos el score ajustado, tenemos el score para antifosfolípido o la escala de riesgo. Por lo general nosotros utilizamos el EULAR, en donde definimos alto riesgo por la presencia de positividad de anticoagulante lúpico en 2 o más ocasiones con al menos 12 semanas de diferencia, que sea doble o triple positivo, o títulos persistentemente altos de anticuerpos antifosfolípidos. Bajo riesgo, positividad para anticardiolipina o beta-2-glicoproteína, títulos medios o bajos, o la presencia de anticuerpos antifosfolípidos transitoriamente positivos. Entonces, con respecto a el Global
score para síndrome antifosfolípido sea el global normal o el global ajustado, en este estudio se quiso determinar el corte claro para ese global ajustado y determinar si existe o no riesgo trombótico en esas mujeres que tienen SAF obstétrico. Entonces se determinó, bueno, el global ajustado lo que no incluye es el complejo fosfatidilcerina protrombina, pero incluye anticuerpos convencionales incluidos en los criterios clasificatorios, el complejo antiprotombina fosfatidilcerina, hiperlipidemia o hipertensión arterial. Lo que no incluye ajustado es el complejo. Entonces se determinó que en las mujeres que hayan tenido un SAF obstétrico, un valor ajustado por encima de 7 es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de un primer evento trombótico, y el EUROAPS en su estudio también confirmó la presencia de un valor igual o por encima de 7 para el riesgo trombótico. Y en las mujeres, para el score no ajustado, sería por encima de 11,5. Pasamos ahora a la parte de tratamiento. Entonces, fundamental, un asesoramiento previo a la concepción y medidas generales y control del embarazo. Hay que conocer complicaciones previas del embarazo y algún evento trombótico, la presencia de manifestaciones clínicas, manifestaciones autoinmunes asociadas, afectación de órganos u otras comorbilidades. Las pruebas complementarias en el embarazo. En estas mujeres hay que hacer exámenes ecográficos de rutina en el primero y en el segundo trimestre, pero ya en el tercer trimestre vamos a hacer, se debe hacer estas pruebas con intervalos mensuales de los hallazgos biométricos, el Doppler y el control de la presión arterial, al igual que la proteinuria. Las medidas terapéuticas generales de todas las embarazadas, su ácido fólico, calcio y vitamina D, y en los casos de, inmovilidad con o sin eventos trombóticos, el uso pues, de sus medidas de compresión. Entonces, ya específicamente en esas pacientes positivas para anticuerpos sin antecedentes de eventos trombóticos, todavía existe que sean lupus negativo, todavía existe la duda si vamos a dar dosis baja o no de aspirina. Algunos la recomiendan, otros no la recomiendan. En un segundo escenario, con embarazos en pacientes con riesgo de preeclampsia, y ahí sí con anticuerpos antifosfolípidos positivos, sí se deben dar dosis bajas de aspirina. La dosis recomendada de 150 miligramos día, iniciando entre la semana 11 y la semana 14 de gestación. Algunos recomiendan acá en Colombia, la guía está a partir de la semana 12. En las pautas estadounidenses, la dosis recomendada es menor, entre 81 y 100 antes de la semana 16. Y en las directrices europeas, la dosis es aún mucho menor, entre 75 y 100 para esas mujeres con anticoagulante lúpico o que tengan anticuerpos antifosfolípidos doblemente positivos. Con respecto a las mujeres con síndrome antifosfolípido y abortos espontáneos tempranos o recurrentes, pero sin antecedentes de trombosis, algunos ensayos han encontrado mejores tasas de nacidos vivos con la combinación de aspirina y de heparina, pero otros estudios no lo han demostrado. Entonces, en esta revisión sistemática de Cochrane, que incluyó 1.295 mujeres embarazadas en 5 estudios bien calificados, se observa en el Forest-Prot a favor de heparina en dosis profiláctica y dosis bajas de aspirina para estas mujeres que tengan SAF basado en abortos espontáneos tempranos y recurrentes sin antecedentes de eventos trombóticos, pero ellos sí mencionan que son recomendaciones de baja calidad. Entonces, en este otro estudio del doctor Ali Yotas, cuyo objetivo fue determinar si el sangrado en estas maternas aumentaba con dosis baja de aspirina en combinación con heparina profiláctica, él quiso combinar el tratamiento solo con 3 condiciones: dosis profiláctica de heparina, la combinación de heparina con aspirina o la combinación de heparina, aspirina e hidroxicloroquina.
observando que en la presencia de la incidencia de sangrado con lo respecto de las mujeres que no tuvieron sangrado, no hubo significancia estadística entre las tres condiciones. Con respecto a las dosis que se utilizaron acá de hidroxicloroquina, estuvieron entre 300 y 400 miligramos, y las dosis de aspirina estuvieron entre 81 y 100 miligramos. Entonces, el esquema terapéutico sugerido para estos pacientes con SAF obstétrico, el gol estándar para las mujeres que tengan la pérdida espontánea recurrente, esos abortos y esa pérdida fetal, nos hablan de dosis de heparina entre 0,4 y 0,6 miligramos por kilo día, dosis profiláctica. Y cuando tengamos, desde que se confirme el embarazo, y en las mujeres que tengan este antecedente, se debe dar la dosis de aspirina al menos un mes antes de tener, de que la materna piense quedar en embarazo, es decir, desde que busque la concepción. Para los pacientes que tengan las técnicas de reproducción asistida, se debe hacer exactamente lo mismo que la anterior. La diferencia es que la heparina la vamos a iniciar 14 días antes de esa transferencia embrionaria. Para las mujeres con SAF trombótico, la dosis que se recomienda es la dosis de anticoagulación, 1 por kilo cada 12 horas desde el primer evento trombótico, combinada con dosis bajas de aspirina. Si tenemos una condición de trombocitopenia grave, es decir, menos de 20.000 plaquetas o la presencia de sangrado de moderado, se debe suspender la aspirina y se debe bajar la dosis de la heparina a 0,2 miligramos por kilo día en los casos de SAF obstétrico, o de 1 miligramo por kilo día en pacientes de SAF trombótico. Monitorizamos plaquetas y niveles de la actividad del factor 10A. Si tenemos insuficiencia renal con tasa de filtración entre 15 y 45, se debe reducir la dosis de la heparina que se administró y se debe suspender la aspirina, y se debe monitorizar el factor 10A mensualmente. Para pacientes con pesos extremos entre 40 y 120, se debe pensar en dosis entre 0,2 y 0,8. Cuando son refractarios, entonces, ¿qué vamos a hacer? La aspirina un mes antes, la heparina profiláctica desde el momento del embarazo, y vamos a adicionar, en este caso, la hidroxicloroquina, entre 200 y 400 según el peso corporal. Si es refractario, entonces, a pesar de dar la hidroxicloroquina, lo que recomiendan es dar prednisolona a dosis de 10 y 15 miligramos, recordando que dosis por encima de 10 miligramos de prednisolona se asociaron con mayor pérdida, y o aumentar la dosis de heparina a 1 miligramo por kilo día. Teniendo en cuenta esta condición del aumento de la dosis de la heparina, la nueva modificación de la guía recomienda que la dosis profiláctica sea a dosis de 1 miligramo por kilo una sola vez al día. Si definitivamente continuamos con refractariedad, vamos a agregar inmunoglobulina o realizamos intercambio plasmático. Si hay refractariedad, vamos a adicionar un anti-TNF. Principalmente nos recomiendan utilizar adalimumab o certolizumab. Ya vemos como certolizumab es mucho mejor, o podemos utilizar etanercept. Y si definitivamente no, vamos a adicionar estatinas hidrófilas como pravastatina, o podemos utilizar eculizumab, teniendo en cuenta el mecanismo de acción del complemento en estas maternas, en esa placenta y en ese trofoblasto. Recordando también la suplencia de la vitamina D, ya hablé del eculizumab, y si son casos ultra refractarios o no tenemos más nada que ofrecerle a nuestra paciente, rituximab. Entonces, ¿qué pasa con esos antitrombóticos durante el parto o el puerperio temprano? Con respecto a la aspirina, no suspender hasta el día del parto en caso de mujeres diagnosticadas con el SAF obstétrico. Si utilizamos heparina de bajo peso molecular, podemos suspenderla en la semana 36 y en la semana 37 y cambiar a heparina no fraccionada. Y cuando la cambio, debo suspenderla 4 o 6 horas antes de la inducción del parto. Y si mantengo la heparina
de bajo peso molecular profiláctica o terapéutica, no la suspendo a las 4 o a las 6 horas, sino a las 12 o a las 24 horas de la inducción de ese parto. Como directrices futuras proponen inhibidores del factor 11, asundexian, que ya está aprobado en Europa para fibrilación auricular. También están estudiando otros anti-TNF para observar mejores resultados en comparación con esos anti-TNF históricos. También proponen sirolimus, dipirinamol, que es un antagonista del receptor de adenosina, daratumumab, belimumab, telicitacet o zanubrutinib, que todavía están en estudios. Entonces, como conclusiones que tenemos, mejores resultados maternos y pruebas fetales pueden depender de una planificación completa de la concepción durante un periodo de enfermedad bien controlada. En pacientes con síndrome antifosfolípido, las pérdidas recurrentes en el embarazo son el pilar de las manifestaciones clínicas, seguidas de esa insuficiencia placentaria temprana. La triple positividad es la categoría de laboratorio más relacionada con malos resultados obstétricos. Aunque se han logrado grandes mejoras en las últimas décadas, todavía existen muchos problemas en el tratamiento, en el momento de la concepción, durante el parto y postparto, y recordar que debemos apoyarnos de un equipo multidisciplinario para tratar estas maternas. Muchísimas gracias.